En esta ocasión, quiero hablar a las mujeres de la sociedad femenil por ser su aniversario y traer una palabra de parte de Dios. Les comento que mi intención al principio era hablar de Esther. Y le dije a Katy, ya sé de qué voy a predicar en el aniversario, voy a hablar de Esther. Pero Dios no siempre nos deja decir lo que nosotros los predicadores queremos decir. A veces el Señor tiene otras cosas para el momento, para la ocasión, y esto es lo que sucedió. No siempre es lo que yo quiero, sino o lo que yo pienso, y mejor dicho, no es lo que yo pienso y lo que quiero, sino más bien lo que el Señor nos dice. Así que el Espíritu Santo nos lleva a San Marcos capítulo 5, donde se habla de una mujer, y lo acabamos de leer. La historia de esta mujer está intercalada en una historia, en una narración que los evangelios dicen que el Señor Jesús se dirigía con otro destino. Pero entre el punto A y el punto B ocurre esto, como si fuese un paréntesis en esa historia de la hija de Jairo. Entra esta historia en medio. Si ustedes observan en el Evangelio, así es. San Marcos 6, 24 al 34. El pasaje que nosotros leímos. San Marcos 5, perdón. Sí, San Marcos 5 del 24 al 34. Aquí no se nos dice el nombre de esta mujer. No se sabe quién es. Tampoco sabemos su edad. No sabemos esta mujer a qué se dedicaba. ¿Acaso sería casada? Probablemente no. Solo sabemos lo que dice el Evangelio, y el primer punto que nosotros podemos observar habla de su condición, de la condición de esta mujer de quien no sabemos su nombre. ¿Cuál es la condición de esta mujer? Quiero llamarle la terrible condición de esta mujer. Dice la Biblia que tenía flujo de sangre desde 12 años atrás. Y creo que ningún hombre tiene derecho a hablar al respecto de este tema, de verdad. Creo que los hombres no tenemos derecho de hablar de esto porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que siente una mujer, por ejemplo, en su periodo menstrual. O sea, por más que quisiera decirles me imagino, no me imagino. No tenemos la capacidad de imaginarnos. Así que tampoco puedo decir entonces que me imagino, porque mi imaginación no podría acercarse a la realidad que las mujeres conocen. Por eso dije, quiero hablar una palabra a las mujeres. Algo que me dijo Dios que tenía que decirles. Y quiero hacer mi comentario con la ayuda de Dios y con el debido respeto que requiere el asunto. Dice la palabra del Señor que esta mujer, vamos ahí al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, en el versículo número 24 dice que fue con él y le seguía una grande compañía y le apretaban. 25, una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. 12 años padeciendo flujo de sangre. Y si yo les dije hace un momento que no me puedo imaginar lo que una mujer siente en un periodo menstrual, mucho menos me alcanza la imaginación para hablar de 12 años de enfermedad de una mujer con flujo de sangre. Por eso puse la terrible condición de una mujer. Yo solamente pude poner este adjetivo, terrible condición de esta mujer. 12 años. Y dice, versículo 26, 3 cosas. Primera, que había sufrido, pero su sufrimiento, dice aquí el Evangelio específicamente que era mucho. Si yo no lo puedo imaginar, ustedes sí, como mujeres. Su sufrimiento había sido mucho por 12 años.
Así dice la Escritura, mucho sufrimiento. En la escala del dolor y del sufrimiento, dicen que para una mujer el lugar más alto lo ocupa el dolor de un parto, ¿verdad? Pero también hay mujeres que durante su periodo de menstruación les va muy mal. Y yo he sabido de algunos casos, y por eso les digo con todo respeto para las damas. Pues la mujer de la que estamos hablando aquí en el Evangelio, según San Marcos, había vivido 12 años con este padecimiento. Y no le había ido muy bien con los médicos, dice la Biblia. Literalmente dice que había sufrido mucho, pero dice mucho de muchos médicos. Observen ese detalle. La Biblia da muchos detalles y a veces los pasamos por alto, pero dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Había pasado los momentos quizás más vergonzosos por causa de este mal. Y quiero que ustedes vayan entendiendo a esta mujer y se pongan por unos momentos en sus sandalias. Además de ello tenía la etiqueta religiosa. ¿A qué me refiero con la etiqueta religiosa? Según Levítico 15:25, y este pasaje, este texto lo quiero leer literalmente, Levítico 15:25, porque de ahí es a lo que me refiero con la etiqueta religiosa que esta mujer tenía. Levítico 15:25 dice, y la mujer cuando siguiere en el flujo de su sangre por muchos días, en el caso de esta mujer habían sido 12 años, fuera del tiempo de costumbre, es decir, fuera del periodo menstrual, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre, como en los días de su menstruación. La Biblia habla de 7 días que la mujer en su periodo menstrual tenía que permanecer inmunda, pero esa mujer tenía un flujo de sangre continuo. Entonces, 12 años con la etiqueta religiosa de vivir inmunda, de vivir impura. ¿Esto qué significa? Que esta mujer no tenía la más mínima posibilidad de cualquier contacto con lo sagrado. No podía acercarse a la sinagoga, no podía acercarse a un maestro, la mujer no podía acercarse, pero no podía tener contacto con nada de lo religioso o de lo sagrado porque estaba inmunda. Vean la gravedad del asunto. Yo no lo puedo imaginar, ustedes sí lo pueden imaginar. No tenía la más mínima posibilidad de tener contacto con lo sagrado, con lo religioso, y por si fuera poco, de vivir todo ese tiempo, 12 años inmunda o impura, como dice la ley de Moisés, dice ese versículo que estamos viendo, segunda cosa, que había gastado todo su dinero. Había sufrido mucho de muchos médicos. Pero dice otro detalle este versículo, que había gastado todo lo que tenía. No sabemos tampoco cuál era su condición socioeconómica. Si estuviéramos hablando de una persona de alto nivel, pues imagínense cuánto habría gastado en los médicos. Pero si estamos hablando de una mujer de una baja condición económica, la más baja, en el estatus social más bajo, de todos modos ella había gastado su todo, sea mucho, sea poco, porque no lo sabemos. Ella había gastado todo, ¿sí? Y aunque no sabemos su condición social, pues para ella era su todo. Había agotado todos sus recursos, todo su dinero que tenía, que no solamente era para buscar la solución a su problema en cuestión de salud, porque ella también requería de alimentación, requería de vivienda y requería de vestido, las necesidades básicas de una persona. Pero todo se había esfumado en ir al médico, acudir de médico en médico. Hay gente que sabe lo que estoy diciendo. Y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Hoy día con lo de la pandemia he escuchado testimonios y hay personas que se han endeudado, literalmente se han endeudado. Y gente abusiva ha cobrado
intereses sobre intereses del préstamo para atender a un enfermo por contagio de COVID. Y lo que es peor, queda la deuda porque el enfermo ya partió, pero la deuda queda. Pues esta mujer había gastado todo y no había encontrado ningún beneficio. Quiero añadir a esto, porque pareciera que estamos describiendo una situación que va complicándose cada vez más. Quiero añadirle a esto la vergüenza de la mujer cada vez que acudía al médico. ¿Qué le pasa, señora o señorita? ¿Qué le sucede? ¿Y cómo decía esa mujer? Tengo un padecimiento. Sí, ¿de qué se trata? Bueno, pues eso es vergüenza. Yo no lo imagino. Todo lo que esta mujer tenía que pasar o había pasado, había gastado todo su dinero, la vergüenza de ir con un médico, de acudir con otro. Le añado la preocupación de un mal diagnóstico, ¿no? Bueno, doctor, ¿y qué tengo? Flujo de sangre. Oh, gran ciencia, ¿no? ¿Qué me ha dicho? Pues ya sé que tengo eso, pero ¿qué sucede en mi cuerpo? La preocupación de un mal diagnóstico. ¿Cuánto tiempo me queda de vida así? Es mucha la sangre que derramo cada vez. La decepción al ver que nada sucedía, que de nada servían sus esfuerzos, no había ningún provecho en la vida de esta mujer. Tercer cosa que dice ese versículo, cada vez le iba, ¿ya lo vieron? Cada vez le iba peor. Así dice la palabra del Señor, cada vez le iba peor. La pérdida de la sangre de su cuerpo descompensaba su vida. Perder glóbulos rojos, sin lugar a dudas, le habrían generado ya a esta mujer durante 12 años una terrible anemia. Imagínesela usted. Usted está perdiendo sangre, no es cualquier cosa. Si la Biblia misma dice que la vida de toda carne está en la sangre, 12 años derramando sangre, a esta mujer se le estaba yendo la vida. ¿Cómo se la imaginan ahora en una descripción? Anémica, su piel sin brillo, su cabello sin brillo. Era una mujer con una estima hasta los suelos. No podía acercarse para que hicieran una oración por él, por ella, ¿verdad? Esa es la mujer de quien estamos hablando. Cada vez le iba peor. Su cuerpo tenía muchas disfunciones biológicas. Y así lo dice el Evangelio. Y cada vez le iba peor. Su situación empeoraba con el paso de los días, los meses, los años, porque ya habían pasado 12 años, le iba peor. Ahora yo te pregunto a ti como mujer, ¿puedes entender a esta persona? Los hombres ni me digan, porque ni nos podemos imaginar. Pero tú como mujer puedes entender cómo se sentía esta mujer. Te dije, ponte en sus sandalias por un momento. Ya gastaste todo, ya fuiste con todos los médicos, todos estás en la misma pregunta y pasas el mismo bochorno una y otra vez, no mejora nada, ya no tienes dinero, estás desesperada, ya no sabes qué hacer. Y a veces oras a Dios y le dices, Señor, mejor quítame la vida. Yo no puedo con esto ya. 12 años. Hablar de la incomodidad, no sé, tantas cosas que suceden. Yo no lo puedo describir, por eso con todo respeto. Pero en una situación así de desesperanza, en una situación así de dolor, de sufrimiento, de angustia, de preocupación, de decepción, de esta mujer surgió una esperanza. De esa mujer surge una esperanza porque dice en los versículos 27, 28 y 29 que un día oyó hablar de Jesús. Ya lo ven en la escritura. Versículo 27 dice, como oyó hablar de Jesús. Algo escuchó esta mujer. ¿Qué habrá escuchado de él? Las mujeres, las amigas del barrio probablemente decían, pues es que hay un nuevo maestro en Israel, hace milagros, hace señales, sana a los enfermos. Sus vecinas quizás le dirían que enseñaba con cosas muy bonitas, que hablaba muy bien, que lo hacía con autoridad y generalmente donde iba siempre había enfermos y sanaba a los enfermos. Y llegó eso a sus oídos
y del corazón de esa mujer surge una esperanza. Quise describir a grandes rasgos cuál era la condición de esa mujer, pero en esa condición surge una esperanza. La esperanza de una mujer, así le puse a mi encabezado. Ella había recurrido a todo tipo de remedios, porque no falta, ¿verdad? Cuando hay un enfermo, cuando alguien está padeciendo algo, ¿qué te pasa, manita? Mira, hazte esto, ponte esto. Mira, ve con fulanito de tal. Fíjate que yo me hice y me funcionó, ¿no? O sea, de repente, yo no sé si sean así las mujeres hebreas, pero entre amigas, entre vecinas, oye, ¿qué tienes? Mira, te veo cada vez más delgada, no hay brillo en tus ojos, mira tu cabellera, ¿estás enferma? Y como ella decía que no. Si su aspecto era, sí, estoy enferma, ¿no? Es como cuando le preguntas a alguien, ¿qué tienes? Nada. Tú nada, dice que tienes todo. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. No, sí te pasa. Mira, ¿por qué no te haces esto? ¿Por qué no te pones esto? ¿Sí? Los tratamientos no habían funcionado, los medicamentos no habían funcionado, los médicos habían fracasado, esta mujer estaba desamparada, pero ahí, toda desilusionada, esta mujer cuando escucha acerca de Jesús, sin saber quién era, surge una esperanza. Alberga una esperanza en su corazón. Y dice la Biblia, versículo 27, que ella hace dos cosas. Quiero pensar que buscó al Señor Jesús porque dice que se llegó por detrás y tocó su vestido. Ella decía en su sexto sentido, porque yo no sé cómo, pero las mujeres creo que sí tienen un sexto sentido, Tienen un sexto sentido, pero en su corazón, nosotros le llamamos corazonada. No, las mujeres sí tienen un sexto sentido. No sé de dónde lo sacaron, pero su sexto sentido le decía, porque así dice la Biblia, que ella se decía así, de quien acabo de escuchar, con solo tocar su vestido. Si yo tuviera acceso, hablé de la limitación que esta mujer tenía de acercarse a las personas, porque si alguien se acercaba a una mujer así, quedaba inmundo también. Entonces muchos preferían guardar distancia, 1.50, su sana distancia, ¿no? No sé cuál era la distancia entre ellos, pero no se podían acercar. Pero esta mujer dice, por eso dice, si tan solo tocara el borde de su vestidura, ya no que toque su mano, no porque lo voy a contaminar, esa mujer sabía de la ley de Moisés. No porque yo estoy impura, yo no me puedo acercar a ella, pero dice en su corazón, es ese sexto sentido, si yo tocara tan solamente el borde de su vestidura, seré sana de mi azote. Ella dice, de mi azote, ¿sí? Esta mujer no clamó, no dijo, voy a gritar de lejos como un leproso, hijo de David, ten misericordia de mí. No. Si ustedes observan, esta mujer no clamó, esta mujer no adoró, simplemente creyó. Simplemente tenía la esperanza en su corazón y dice, con solo tocar el borde de su vestidura. Y aquí es donde quiero decirte, hermana, quizás muchos han desilusionado tu corazón. Quizás has fallado en muchos intentos. Aunque todos te hayan fallado, el Señor Jesús no te falla. Y eso es lo que me dijo Dios, que yo les compartiera a ustedes, que el Señor no les falla. No importa la condición, no importa la situación que estén viviendo, el Señor no les falla. Solamente cree y confía en Él. Cree y confía en el Señor. Dice la Escritura, continúa el relato del evangelista Marcos, que esta mujer fue sana de su azote. Esta mujer decía, con solo tocarlo voy a ser sana de mi azote. Esta palabra azote, aunque recalco que no me puedo imaginar todo su sufrimiento, cuál era su condición, la Biblia cuando le llama aquí su azote, solamente se utiliza esta palabra para referirse en otros episodios a una persona endemoniada, que cuando era liberada, dicen los evangelios, fue libre de su azote. Solamente en estos dos contextos se utiliza la palabra azote.
azote por estar endemoniado o el azote de esta mujer en la condición en la que se encontraba. Y dice la Biblia que ella fue sana de su azote en el momento cuando llega al Señor Jesús y le toca. Dice la palabra de Dios que la fuente de su sangre se secó. Aquí llama otra vez mi atención esta palabra. Le dice la fuente de su azote. No era poquito, ¿sí? La fuente de su sangre, la fuente de su sangre se secó. Ese es su azote. Ella era literalmente azotada. Sabemos lo que es un azote, ¿verdad? El azote de ellos era o con varas o con un látigo, como cuando el Señor hizo un azote de cuerdas. Ella era azotada, era herida, ella era lastimada por esta situación, pero ella fue, dice aquí, la fuente de su sangre se secó. ¿Cuánta sería esa sangre? Sin morbosidad. Pero esta mujer experimenta algo: la sanidad divina. Y quiero detenerme muy brevemente para hablarles de la sanidad divina misma, porque Dios, hermanos, sigue obrando sanidades. Dios obra milagros, Dios obra sanidades en medio de su pueblo. Yo lo creo, yo lo he visto, y los hermanos me han dado testimonios. Apenas el lunes pasado un hermano me decía: hermano, yo llegué con un mal en la cadera cuando me tocó dirigir en la parte de arriba. Eso me lo dijo, no sé qué día le tocó dirigir a este hermano, pero me decía él: tuve la oportunidad de pasar al frente, acá, se refería acá. Cuando yo comencé a dirigir, cuando llegó el momento de la oración, me postré delante de Dios, y estar allí, yo le dije: Señor, tú sabes lo que traigo. Hermano, cuando terminó el culto yo estaba sano. Dice: tengo ese testimonio. Dije: hermano, pues compártalo. Hable de ello, porque no es usted el primero que me dice: es que yo llegué así, a mí me estaba pasando esto, me puse a orar y el Señor me sanó. Y hermanos, no estoy pentecostalizando el asunto, sin que esto suene agresivo, ¿verdad? Porque a veces nosotros los presbiterianos no creemos esto. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Dios no hace milagros allá con los hermanos pentecosteses, con los hermanos bautistas, y no los hace en medio de nosotros. Si es el mismo Dios. Ha habido sanidades aquí en la casa de Dios. Dios ha obrado milagros. Y no me estoy saliendo de mi contexto presbiteriano, estoy entrando al contexto bíblico, porque tenemos un Dios grande y hacedor de maravillas. Y quien no haya experimentado esto en medio de su comunidad religiosa, pues hermanos, Dios, ¿dónde está? Dios se manifiesta de esta manera. Por eso hago este paréntesis para hablar de la sanidad de Dios, de la sanidad divina. Dios, hermanos, da toques de sanidad. No necesita medicina, no necesita médicos, no necesita ciencia, no necesita tecnología. La sanidad divina es real. Y de lo que estamos hablando aquí en la Escritura es algo que nosotros tenemos que predicar, tenemos que creer con todo nuestro corazón. Esta mujer, con solamente tocar, dice la Escritura, la fuente de su sangre se secó. Y hermanos, han sido sanados en el altar de Dios, sin médico y sin medicina. La gloria sea a nuestro Dios. Pero esta mujer, en cuanto hace eso, dice que sintió el alivio en su cuerpo. Esta mujer había experimentado la sanidad de Dios, había experimentado ese toque de Dios. Y también quienes lo hayan experimentado saben de lo que estoy hablando. Ahora los versículos 30 y 34 dicen que el Señor Jesús dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hace esta pregunta el Señor: ¿quién ha tocado mis vestidos?, dijo el Señor Jesús. Y los discípulos le responden: Señor, a ver, permítenos. Mira la multitud que te sigue. Todos te empujan, todos te aprietan. Aquello era un gentío siguiendo al Señor Jesús. La gente le seguía, algunos por curiosidad, otros por deseo de escuchar la palabra que él compartía y sus enseñanzas. Unos iban a escuchar, otros iban
siguiendo al Señor, otros iban buscando alimento y otros iban no queriéndose perder la primer fila porque sabían que Jesús hacía milagros. Y yo creo que había muchos curiosos, ¿verdad? Querían ver ahora que iba, hoy este día, viernes, por la tarde, ¿qué va a hacer el Señor? Porque el Señor no respetaba horarios. El Señor veía necesidades y las atendía. Y no dejó ir a ninguno necesitado sin una bendición. Y entonces la gente le apretaba. Nadie quería perderse ese posible siguiente milagro del Señor. Todos querían estar allí en primera fila. Y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Y comienza a mirar, dice el Evangelio, comenzó a mirar a su alrededor. ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen: Señor, mira, todos a empujones. Yo creo que cuando el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado?, levantaron las manos y dijeron: yo no fui, Señor. Bueno, a mí me empujaron, pero no vi quién. Y le dicen: Señor, todos te aprietan entre tanta gente, y tú preguntas ¿quién? Y dice el Señor: sí, alguien me tocó. Y comienza a mirar a su alrededor. ¿Dónde está la que me tocó? Pregunta el Señor. Estaba mirando a su alrededor. La pregunta aquí es: ¿el Señor no sabía quién le había tocado? Sí sabía quién le había tocado. ¿Por qué pregunta quién me ha tocado? Para darle una oportunidad. Como cuando Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? Después de que había pecado. ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? Claro que sí. Hace unas semanas, en mi estudio de la Biblia, me acordaba yo de esas preguntas que hace Dios. Porque cuando Dios pregunta algo, y hasta estaba yo haciendo una lista por ahí y así se llamaba, las preguntas que hace Dios. Porque hay varias. Y una de esas es esta precisamente: ¿quién me ha tocado? Sabía dónde estaba la mujer, pero él hacía como que buscando entre la gente dónde estaba. De repente, dice el Evangelio, que surge esta mujer, sale y le cuenta toda la verdad. Pero dice la palabra de nuestro Dios, para no omitir esos detalles, que esta mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró. Ahora vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor le dice ahora toda la verdad. Finalmente apareció esta mujer, sí, con miedo y temblando, dice la verdad mientras está postrada a sus pies. Y cuando ella está allí a sus pies, el Señor le dice: hija, no como en otros casos, no como en el caso de la mujer sirofenisa que le dice: mujer, grande es tu fe. Le llamó mujer. Aquí no le dijo, recalco como en otros pasajes: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dice mujer, le dice hija. ¿Y qué siente una persona cuando no es de tu familia, cuando te dice hijo, cuando te dice hija, ¿no? Últimamente yo a las chicas, a las alumnas, les digo: hija, ven hija, oye hija, haz esto. No sé si estoy envejeciendo o solamente los grandes decimos hijos o hijas. Pero cuando tú llamas a alguien hijo sin ser de tu familia, cuando tú llamas a alguien hija sin ser de tu familia, ¿qué le estás otorgando? Le estás dando una distinción, ¿verdad? Desde ahora eres mi hija. Y le dice el Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Como diciéndole: mira, si tú me hubieras tocado y te hubieras ido, solamente te hubieras llevado la sanidad. El título del mensaje de esta tarde es: no te conformes. Porque hay gente que se conforma con la sanidad. Y sí es mucho, ¿verdad? Dios ha obrado milagros y hay gente que se conforma con la sanidad. Pero aquí le puse este título porque me imaginé el momento. El momento sí me lo pude imaginar. A lo mejor no toda la situación, pero el momento sí. Como diciéndole: no te conformes.
Hay gente que se conforma solamente con el milagro, pero se está privando de algo tan especial al estar a los pies del Señor como esta mujer, y que Jesús le diga: hija, porque eres mi hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva. No solamente ahí para el texto, sino que dice: ve en paz y no vuelvas a padecer de tu azote. Lo más maravilloso de este pasaje no es la sanidad, no es que la fuente de su sangre se haya secado. Eso no es lo más maravilloso. Lo más maravilloso es este momento cuando el Señor, viendo a esa mujer postrada a sus pies, le dice: hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Mira, ve en paz, ahora tienes fe, ahora sabes del Señor Jesús, ahora sabes quién, no porque te dijeron, ahora tú misma lo has experimentado. A lo mejor tú sabes muchas cosas de Jesús, en teoría, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando vienes a los pies del Señor. Y que en ese acercamiento que tengas al Señor te diga: hija, ¿por qué eres mi hija? Porque el que te llame hija te está haciendo de su familia. Porque al llamarte hija te está diciendo que le interesas, que se preocupa por ti. Y lo principal, te está diciendo que te ama. Hija mía, ve en paz. No te conformes. No te conformes con solamente irte sin tu enfermedad. Vete con lo que yo te doy. Desde ahora eres mi hija. Y esto es lo que el Señor me dijo que les dijera. Queridas hermanas de la sociedad femenil, al Señor les preocupa. Ustedes le preocupan al Señor. El Señor sabe lo que ustedes viven en el día a día, en el largo periodo de años o en el corto periodo de años. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu vida. A lo mejor has sufrido desilusiones, a lo mejor has pasado malos momentos en la vida, pero este es el momento cuando el Señor quiere acercarse a ti y dirigirse a ti y llamarte hija. Pero esta mujer hizo lo que tenía que hacer: confiar, creer, acercarse a Él. Porque si no te acercas, no te toca. Simplemente no te toca. Por eso hoy quiero invitarles a que se acerquen al Señor. En su condición, yo no sé cuál sea su condición, pero Dios sí la sabe. Yo no sé cuál sea la necesidad, pero el Señor la conoce. Y hoy quiere que vengas a sus pies y que escuches de sus labios que te llame hija. Que Dios las bendiga mucho. A título personal, saben el aprecio, el amor que tengo por la sociedad femenil, el trabajo que hemos realizado por años. Que el Señor les bendiga y que siempre, como hijas de Dios, sigan cerca de nuestro querido Salvador. Vamos a orar. Gracias, Dios, por darnos una enseñanza de tu palabra para nuestras hermanas, para cada uno de nosotros, porque no hay mayor dignidad en nuestra vida que el poder, Señor, llamarnos hijos de Dios. Y dice tu palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y en verdad lo somos. A estas hijas tuyas de la Sociedad Femenil Eunice, bendícelas. Tú conoces, Señor, sus pensamientos, conoces sus corazones, sabes de sus vidas, sabes las desilusiones que han pasado, quizás, Señor, a lo largo de su existencia. Tú sabes de sus pruebas, de sus luchas. Tú sabes, Señor, si tienen algún azote. Tú sabes, Señor, si hay alguna preocupación en ellas. Hoy queremos que, como esta mujer, de quien no sabemos quién era, Señor, pero tu palabra la menciona, se acercó a ti con esa fe, solamente pensando que si te tocaba el borde del vestido, ella alcanzaría, Señor, la sanidad. Hoy tú les ofreces más todavía. Señor, no nos conformamos solamente con un milagro. Queremos más de ti, Señor. Queremos ser llamados siempre tus hijos. Que resuene esta palabra, Señor, en nuestros oídos, en nuestra mente, que perdure
que permanezca hasta la eternidad. Bendice a mis queridas hermanas, guárdalas en tus preciosas manos. Gracias por su fidelidad, gracias por su lealtad, Señor, a tu servicio, a tu obra, a tu palabra. Cada semana, Señor, las vemos los días martes viniendo a tu templo, y gracias por esa obra tan maravillosa y tan especial que tú haces en sus corazones. Bendíceles si tienen alguna necesidad, si tienen alguna preocupación, algún padecimiento, Señor, hoy que vengan a tus pies como esta mujer y puedan escuchar de ti, Señor, que tú las amas y que son hijas tuyas. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Y una felicitación a